esa niña no se aguanta. Quiere todo porque él sabe a Fanta. How you guys doing? And we're back. We're back right now. Estamos aquí con Big Soto. ¿Cómo estás? En la casa, bien, bien. ¿Y tú? Gracias por invitarme, por el espacio. Por llegar, dude. Like, estamos aquí en Ciudad de México. En un momento decidimos, a ver, vamos a hacer unos podcasts, a ver qué pasa. Y aquí mi compa, que no saben, nos conocemos hace un tiempo. Sí, que hace hicimos un tiempo. una canción. Entonces hoy vamos a hacer algo. Nunca he hecho así un momento así como donde vamos a hacer micheladas. Preparando micheladas. Preparando en vivo, micheladas y literal. hablando, charlando entre compas. Ok, va. Cuéntame. No te voy a decir si sabe mal, yo no sé. Vamos a... ¿Cómo es la vuelta? ¿Cómo es la Los vuelta? dos estamos así. Sí. ¿Cómo es la vuelta? A ver. Por lo menos la lógica tuya, ¿cómo sería? Primero es... Ok, es verdad. Primero es esto, ¿no? Ok. Ahí está. Vamos a hacerlo Un igual. poquito de esto. Un poquito de esto. Y luego... Esto sí me gusta. Y luego... ¿Qué? ¿Y esto? Ok. ¿Eso qué es? ¿Clamato? Clamato. Ese es el clamato. Ajá. No Perfecto. tenemos limones, así es que... Ok. Poquito. Sí, no. Es al gusto, yo no sé lo que quieras. Bueno, yo le voy a echar igual un poquito. Eso. Madre. ¿Eso es poquito? Esta es de las cosas, creo que le eché un poquito más, ¿verdad? No pasa nada. De las cosas de México que más me gustan definitivamente son las cervezas micheladas. Sí, y de comer. Sí. ¿Qué te gusta? De comer, definitivamente los tacos. Pero hay un plato que venden en un lugar que me gusta mucho, que es la costra. Costra de pastor. Ok. Increíble. Y tiene como una salsa picante que es hecha como con tamarindo. Uf. Me gusta mucho que aquí combinan mucho el picante, también el picante con el dulce, el picante con el ácido. Entonces todo está como... ¿Eres bueno para comer o no? Soy ¿O bueno hay para comer picante, la verdad. mix? Creo que le puse mucho ¿Para mezclar, no? clamato. No, pero está bien, está bien. A ver. Ahí la llevamos. O la vamos arreglando. O sea, entre más tomamos, ahí le echamos Sí. más de lo que queremos. ¿Tomas mucho tú? Más o menos. Más o menos. Ok. Listo. Anoche, el último podcast que hicimos, ¿qué pasó, dude? Nos pasamos de bebidas, like, what the hell. El primero fue no tomar. El segundo fue... Pa. I was like, what the... Pero para la ansiedad, ¿tú tienes ansiedad o no? Yo sufro ansiedad. Yo también. Tengo un cuadro heavy. Heavy, ¿Sí? heavy, ¿Y sí. qué haces por la ansiedad? Pues nada, me gusta mucho jugar Play. Ok. Me meto a jugar Play con ¿Qué mis es Play? panas. PlayStation. ¿PlayStation? Ok. Sí. No sé. Saludcita de la buena, claro que sí. Trato de meditar mucho por las mañanas, por lo menos agarrar un ratico para meditar. Pero sí, a veces estoy en un lugar así imprevisto que sí, no sé. También ahorita último me está pasando que salgo que sí a hacer mercado y veo mucha gente y siento que me estoy desvaneciendo. Así que, como Sí. que, ¿qué está pasando? Tal, y tengo que respirar casi que en la bolsa. Oh my God. Sí, me pasa, pero ahí estamos perreándola con eso. Yo Sí. creo que el mundo artístico y toda esta vuelta como que sí conlleva mucha ansiedad. Y bueno, Sí, ¿no? lo que vas viviendo con el tiempo está muy bandera también, ¿no? Sí. ¿Tú qué haces para la Sí. ansiedad? Bueno, una cerveza también es full. Para la ansiedad es que para sí la lo ansiedad, mejor. Sí, Real. cuando estás hablando, por ejemplo, esto, o sea, hago los podcasts, pero, o sea, un artista, no quiero yo, no soy como yo no soy una entrevista donde yo voy a nomás hacer preguntas para los clips, o sea, yo me preocupa la persona, digo yo, no te voy a hacer preguntas que te vayan a hacer sentir mal. ¿Te gusta o pasarla bien? pasarla bien, Sí, entonces... claro. Entonces sí me da poquita ansiedad en como que no, en leer que, ok, ¿te pareció? ¿No te pareció? Entonces me da Sí, ansiedad, sí, te tomo. sí, Porque ahí ok. sí ya es como poquito Te más. sueltas un poco más. Suelto. Porque... Claro, y después entiende que realmente quizás algo pequeño que uno ve o que uno lee puede ser algo diminuto y uno piensa que es gigante y uno dice, no, mejor no Sí. leo esto, no digo esto, pero sí te entiendo perfectamente. Yo creo que, bueno, también viene mucho con cómo están las redes hoy en día y como todo está desarrollándose. Sí. Siento que cada vez el artista, bueno, los influencers, la gente que están detrás de las pantallas, tienen más cuidado con lo que dicen, ¿no? Sí. Como que cada vez uno tiene más cuidado, tiene Sí. más como que, bueno, lee bien o no sé qué. Sí, y por ser artista, que he ido a tantas entrevistas en mi vida, siento como que yo, al hacer yo este podcast, antes yo lo hacía nomás así, o sea, solo en mi casa, whatever, con mi hermano, con la Ok. persona que estuviera, pero al empezar a invitar más artistas y más personas, dije yo quiero que se sientan bien,
Claro. Y yo quiero tratar a las personas como me gustaría a mí, porque han habido personas, está apagada la cámara, están así. De repente empieza la cámara y te hacen una pregunta así como bien... y te quedas como, what the fuck, like, me atacaron. Y luego agarran ese clip y ese el clip lo ponen y ese es el que se hace Eso es lo que viral. se va viral. Y te ha pasado que te sientes como like... Sí, como si fuera, o sea, no sé, yo por lo general también yo siento que va muy depende de la vibra que dé la persona, porque yo donde llego también trato de, a ti te conozco, ¿sabes? De hace tiempo y siento que es un poco más fluido, pero de repente si yo no conozco a la persona, yo llego también serio. Sí. Y más si me dicen como que, ay, esta persona es polémica o trata... Entonces, siento que si uno llega también, o el artista llega con una vibra de respeto, siento que la gente lo piensa 2 veces. No sé, como que me ha tocado que llego a entrevistas y no preguntan nada, pero yo llego así y también yo siento que creo que las energías las percibo bastante. Y los entrevistadores, no todos, no voy a hablar por todos, pero los entrevistadores, hay muchos que sí vienen con una intención de buscar rating, de buscar números, de que el clip viral sea donde se vea la cara de ellos y es como que no, mira, bueno, por lo menos yo soy una persona que soy muy tranquilo, no me gustan los problemas, conforme ha pasado el tiempo menos también, tiene mucho que ver con la ansiedad con la que batallo todos los días, entonces trato de chilear, ¿no? Tipo chill de cojones, literal. Literal el meme. Sí. No, sí, igual. Pero siento es eso. que me están diciendo Snowpra. Porque sí, hemos hecho muchos podcasts. Ahorita soy Oprah. Pero no, igual. Igual yo con todo eso y al ser artistas, right? Porque los dos somos raperos. Like, podemos rapear, rap, de todo. O sea, una cosa bien. Sí. Pero la gente espera esa energía de nosotros y siento que entre más tiempo ha pasado, más vida hemos vivido, como que más sabemos separar. Estoy en el estudio, puedo decir lo que, whatever, pero soy una persona que también igual, por mi ansiedad, he empezado más relax, más no quiero tiradera, no quiero causar problemas ahorita, quiero relax, porque cuando has estado en ese tipo de vida y ha pasado, como que uno sabe, no me gusta vivir estresada. Tú tienes muchos años en el juego también. Sí, uno no quiere vivir eso, like... No. Encontrones, sí, chill. Ya yo creo que a estas alturas, y creo que es el caso de muchos artistas, es como que, bueno, se enfocan más en hacer su música. De repente tú en tu mundo quieres hacer un podcast, quieres hacer otras cosas, otras movidas, y está bien. Sí. O sea, y la idea es siempre cuando las cosas se hacen desde el respeto y todo fluye mejor. Sí. Todo es más fino, todo es más bonito. Y literalmente a lo mejor el clip no tiene que ser polémico, sino es hablando una realidad. O cool. O algo cool, o algo que por lo menos a la gente le despierte una conciencia de mejorar o qué sé yo, hacer mejor las cosas, ser mejores artistas, no sé. Sí. Pero yo creo que ese es mi trabajo ahorita o mi propósito, como que yo ser yo mismo o lo que estoy tratando de ser ahorita, una persona como más organizada y más calmada y transmitirle eso a mi gente, porque al final del día la vida mientras más problemática es, al futuro no te deja nada bueno. Sí. Y menos aquí en la cabeza, ¿sabes? Como que y uno que es artista y está dándole vueltas todo el tiempo a quién sabe cuántas cosas ha hecho uno, quién sabe no sé qué, estás como con esa vuelta, lo menos que quiere uno es más problemas, ¿me entiendes? Es como que... No, sí. Eso, real. Sí, y la vida que ya llevamos, o sea, entre vuelos y ir para acá y los fans y los comentarios y que si quiere, a veces hay canciones que hacemos que terminan saliendo, a veces no, y a veces te ha pasado que te piden un verso, lo haces, luego la canción no sale y dices... Sí. Y es como pase todo ese tiempo o es energía. Un desgaste energético, sí. Al final te quedas tú como que... Y luego no puedes mencionar. Entonces te quedas como que ese momento no pasó. Nadie sabe. Y te quedaste tú así nomás. Y ya gastaste. Tú eres como... O sea, yo por lo general yo trato de ser selectivo con las cosas que hago. Pero me ha pasado mucho eso. Y yo como que le doy banda rápido, como que digo, bueno, no se dio, normal, no pasa nada. O sea, con lo que me dice, me estás queriendo decir que eres como que de repente si te montas en una canción, un verso, sientes que el desgaste energético te la baja mucho. Sí, porque no ando siempre yo haciendo música. Okay. Porque, o sea, soy selectiva y de repente digo, o por ejemplo, hay veces que me dicen, hey, necesitamos ese verso hoy. Ve a un estudio, grábalo, lo haces.
ok, chido, paro lo que estoy haciendo, voy, lo hago, lo mando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Like, what the fuck? Y es como, especialmente como mujer, madre, o sea, todo lo que tengo es como, güey, Sí, no me molesten entonces. You know claro. what I mean? Y la vivo bien chido. Si piensas, like, Sí. cómo yo ha sido mi carrera, ahorita estoy en mi rancho, tengo mi podcast, lo hago con mi hermano, estoy en mi casa, hago canciones, mando un verso, Increíble. o lo que sea, me gusta vivir la vida así. Entonces hay veces que sí, como que tienes que volar para acá, tienes Cuando que hacer te esto. sacan de la... Sí, sí te Ajá. entiendo, sí te entiendo. Puede ser que de pronto yo es más porque estoy 100% en la música Siempre grabando. y estoy siempre grabando. Es como que, bueno, si no me... Ahorita me estoy tomando mi tiempo en diciembre, que es como, bueno, es diciembre, son las fiestas, no sé qué. Descanso, organizar, arreglar mis cosas, no sé qué. Pero sí, como que creo que ahorita últimamente pensándolo bien, he sido más selectivo y he dicho más no. Sí. En como que de repente me dicen, mira, para que te montes aquí. Pero antes sí era como que, bueno, si me montaba y no salía, bueno, seguía haciendo música, no sé qué. Pero ahorita, pensándolo bien, sí es como que si no me gusta, digo no, porque prefiero no perder el tiempo, no sacar el estudio. Sí. No, y más aquí en Ciudad de México, que para llegar de mi casa al estudio son 50 minutos, literalmente. Y si te agarra tráfico es 1 hora y quién sabe cuánto. Sí. Entonces sí está fuerte. Pero bueno, Sí. es parte también. Es parte, es bueno. No quiero que la gente piense que cuando estamos hablando sobre cosas así, porque obviamente hablamos de cosas de artistas, Claro. que es complaint, que es de repente como que todo es negativo. Like, no, estamos muy agradecidos y contentos de nuestra vida y de todo Es lo lo que mejor. hacemos y de la música. O sea, mi trabajo, ser lo que yo más quería de niña, estar escribiendo ahí, es lo mejor. Pero hay cositas que pueden mejorar poquito, especialmente como va evolucionando la carrera y la música, Sí, ¿no? También entendiendo que en este mundo literalmente somos todos humanos y todos estamos atravesando por 1000 cosas. O sea, cada artista está atravesando por 1000 cosas Sí. y uno no lo sabe. Entonces, ¿Te ha siempre... pasado que has estado en el escenario o algo y a lo mejor estás triste, estás roto, estás algo y tienes que... Increíble. Me ha pasado muchísimas veces y incluso me pasó una vez estando yo en Caracas, en mi ciudad, y la gente así eufórica, gritando. Le estaba abriendo yo un concierto a Eladio Carrión y estaba lleno. Yo tenía rato sin ir a cantar y la gente me recibió muy bien, pero yo antes de subir había tenido un problema familiar, X. Me subo, no sé qué, y me explota la ansiedad en la tarima, hermana. Literalmente yo estaba ahí que temblando así, me puse blanco y sentía que no podía respirar. Entonces, en un momento tuve que frenar así. O sea, si algunas personas que están por ahí en el chat estuvieron, me dan la razón. Literalmente me frené y dije como, hey, gente, creo que estoy teniendo un ataque de pánico. Estaba a punto de tener un ataque de pánico. Y como que frené y la gente empezó a aplaudir. Y ahí cuando veo que la gente realmente... Porque a veces uno como artista dice, no puedo frenar. Porque si freno, la gente me va a buchear o van a decir que soy un mal artista o no sé qué. Pero realmente eres un humano. Y lo mejor que puedes hacer es frenarte y decirle a tus fanáticos o a la gente que te está escuchando, hey, no me siento bien, no puedo. Y hice eso, me frené. No sé qué, me siento mal, le dije, lo siento, estoy teniendo un problema con mi ansiedad, no sé qué tal. La gente aplaudió y luego terminé mi show. Sí. Pero cuando me bajé fue que sí al baño y estaba atascado llorando así, no, que la cagué, que no sé qué, No, que sí. hice todo mal, que no sé qué tal. Y después como que respiré y tal, y después como que vi los videos y todo salió bien. Sí. Entonces es como que uno también en la cabeza como que sí se hace muchas ideas que no son. Sí. Yo siento que el artista por lo general es muy autocrítico. Nosotros nos criticamos mucho. Somos nuestros peores enemigos, literal. Y que, no, esto lo puedo hacer mejor, lo pude haber hecho mejor. Siempre es como que cuando realmente los fanáticos no ven los detalles que uno ve, los fanáticos no se dan cuenta si está pasando algo. Y creo que es eso, como que he aprendido eso. A ser más honesto con mi gente cuando de repente no soy yo al 100%. No sé si te pasa a ti lo mismo. No, exacto. O sea, yo siempre he sido muy abierta de que he sufrido de depresión y de ansiedad y todo eso. Entonces siempre como que la salud mental ha sido muy importante para mí en todo lo que hablo y al tener un hijo, o sea, que también soy madre, eso siempre estoy en eso y estoy en esto. Entonces, tener ese sentimiento de, como mujer, nunca sentir que estoy
en casa suficiente o en mi trabajo suficiente. Si estoy en casa con mi hijo haciendo todo, digo, fuck, se me está pasando acá, ¿qué tengo que hacer acá? Estoy trabajando y digo, fuck, está mi hijo, tengo que estarle mandando mensajes y diciendo, hey, like, ¿qué está pasando? Veo su locación, o sea, siempre tengo que estar en varias partes. Sí, sí, sí. Y sí es una cosa que a las mujeres siento, especialmente cuando son madres y todo, es como constantemente sentir que no somos suficientes en cualquier lugar, pero también es estar en tantos lados que somos suficientes para todo lo que somos y claro. ser fuerte y sí, o sea, estar de gira, te vas 2 meses, lo traigo, el dinero que cuesta, me traigo a mi hijo 2 semanas, extra hoteles, whatever, regresa, escuela, tener a alguien que lo está cuidando mientras que estoy, que si va, o sea, todo eso, la gente siento que a veces piensa, no hemos oído de ti por esto o lo otro, y digo yo estoy haciendo un montón de cosas, pero crean que cuando saco canciones son del corazón, lo quiero mucho. Claro. Los shows, los quiero mucho, pero siempre he querido ser una persona que vive mi vida completa. Yo creo, sí, claro. Y yo creo que también cada vez conforme va pasando el tiempo, el público también entiende que somos humanos, que realmente no somos unos robots o que vamos a hacer todo perfecto. Y es parte de, yo creo que ha pasado el tiempo y pues por lo menos yo he aprendido muchísimo. Cada vez tengo más equilibrio con mi vida personal, de repente mi relación, mi familia, porque o sea, capaz no al mismo límite de, bueno, tengo un hijo porque pues no es mi caso, pero o sea, estoy tratando de hacerme una mente y digo, debe ser increíble, o sea, está muy loco, pero... Y relación también. Sí, sí. Porque tú, o sea, tener eso de tener relación y estar bien con esta persona o a lo mejor hay un problema entre la relación y disculpa, pero tengo que ir al escenario o tengo que irme a una photoshoot y la persona a lo mejor a veces me ha pasado a mí, no sé si a ti, pero vamos a decir, no tengo el tiempo ahorita de pasar todo lo que... O sea, bueno, no es healthy, no está bien que las personas te paren de hablar de repente nomás por su capricho, pero me ha pasado donde no me quieren hablar por un tiempo, por capricho. Y digo yo, es que te voy a ser honesta, tenemos que hablar ahorita mismo, porque si no hablamos, no tengo tiempo para estar aquí esperando 2 horas que no me hables, o es like, dime ahorita porque ya me voy. Sí pasa, obviamente. Yo creo que en mi caso... en mi relación tenemos una comunicación muy buena, entonces como que antes no sé, como que mi pareja entiende perfectamente que el hecho de tener un problema antes de un concierto o no sé qué, también me afecta a mí, igual a ella también en su mundo, entonces como que lo manejamos muy bien. Y realmente tratamos de tener como que ese respeto al espacio, yo al espacio de ella y ella al espacio mío, entonces nos va muy bien en ese caso. Y igual como que de repente... En la familia, mi familia está en Venezuela ahora mismo. Yo estoy aquí en México hace 5 años y casi no los veo como siempre. Y yo soy muy pegado con mi familia. Entonces a mí me puede pasar que, no sé, ni siquiera es que está teniendo un problema en mi familia, pero que de repente me desperté un día extrañando a mi familia. Y ese día no quiero hacer nada, no quiero estar nada, quiero de repente estar hablando con mi mamá o mi hermano o mi papá, tratando de, qué sé yo, comunicándome, poniéndome al día con ellos. Y más cuando, por ejemplo, en mi caso... que viví con ellos hasta hace 5 años. Entonces, como que son muchas cosas que uno va atravesando y siento que conforme también te haces más adulto, canalizándolas, ¿no? Como que tratando de que todo se vaya en pro a algo positivo. Porque, bueno, también estamos aquí luchando. Yo estoy luchando por mi familia, que mi familia, bueno, también está allá en Venezuela. Y estoy tratando de darle la mano a ellos. Al mismo tiempo también estoy en mi relación. Estoy trabajando en que todo esté bien. Estoy trabajando en que ella se sienta bien. En que mi familia se sienta bien. Mi hermano también es productor. Entonces también de repente estoy tratando de darle oportunidades a mi hermano. Y son cosas que cuando te detienes a pensar es como... Verga, tengo muchas presiones encima, muchas cosas encima. Y te entiendo perfectamente porque sí... El mundo artístico está pesadito, aunque mucha gente piense que es como todo es color de rosas, ¿no? Sí. No todo es color de rosas, estamos súper agradecidos, la verdad. Ser artista es una bendición. Creo que hacer música y expresarse y al mismo tiempo vivir de eso es una bendición, pero también tiene como su trabajo mental, más que todo. Es como un trabajo de fuerza mental que hay que trabajar y bueno, aquí estamos. Yo creo que
si estamos aquí sentados en este momento es porque lo Sí. estamos haciendo bien. No, Realmente, sí, sí. Y realmente. tener fans, tener personas que Sí. nos apoyan en nuestros sueños, que podemos escribir es lo que le he dicho yo a mi hijo, like, está bien lo que tú quieras hacer en tu vida, pero uno de tus hobbies tiene que ser algo que tú de nada puedes hacer algo que puede generar. Ujú. Esa es una cosa que yo le sugiero, un hobby que, aunque sea, a lo mejor no te puede hacer mucho dinero, pero algo que de nada, una idea, lo escribes, Sí. like, es Sí. magia, es magia. Sí. Es real, o sea, es loco porque nosotros somos el ejemplo de eso. O sea, nosotros estamos viviendo de la música, que Sí. es como que mucha gente piensa que es imposible. Sí. Y así como dices, no, o sea, si yo les puedo decir algo es, si tienen algo en la mente, alguna pasión, algún deporte que les guste, alguna área del arte que les guste, sea pintar, sea música, sea poesía, sea lo que sea, háganlo. O sea, pónganlo en marcha porque es posible. O sea, es demasiado posible. Y creo que más en estos tiempos que hay tanta exposición mediante las redes sociales, mediante el celular, mediante cualquier medio puedes exponerte. Inténtenlo porque está súper lindo, la verdad. O sea, y la música es de las cosas más hermosas que me han pasado a mí realmente. Igual. Increíble. ¿Y te gusta? O sea, porque obviamente todos nos piden canciones de fronteo, canciones de, like, nomás andar tirando, tiraera o whatever. ¿Qué es tu música favorita de Ok. hacer personal? Personal, ok. A ver, ahorita por ahí habían dicho, ella la rompió en el Bizarrap, 100%, 100%, legendaria. Fíjate que es como por temporada, no sé si te pasa, pero hace, por ejemplo, 4 años me gustaba mucho trap. Trap, solo trap y trap pesado, fronteando. Pero conforme pasa el tiempo, me gusta más el R&B. Me gusta mucho más el R&B y me gusta mucho expresarme en base a mis sentimientos, a cosas que siento, a cosas que me gustan, cosas de amor, desamor. Me gusta mucho ese mundo como más real. Porque, ok, en el trap la realidad es que uno frontea. Tú fronteas las cosas que has vivido, 100%. Sí. Uno no frontea como de cosas que no son... Perdón, que no son reales. Entonces, Sí. a mí me gusta el hecho de hablar mucho en ese momento romántico o de desamor, porque siento que eso toca fibras. Sí. O sea, siento que ese estilo, y me ha pasado, por ejemplo, yo tengo una canción que se llama Espero que seas feliz, que es una canción que hice, que escribí inspirada como que en mi relación, pero yo me hice un escenario caótico, donde de repente ya no estábamos y cómo me despedía yo. Y esa canción yo siento que tocó muchas fibras por el hecho de lo real que es y porque yo me expresé desde mi realidad. Y porque también, por lo menos en el trap, ya llegó un punto donde ya era como que, bueno, habían letras que me gustaban y me gustaba frontear de unas cosas, pero habían otras cosas con las que yo no me sentía identificado. Exacto. No sé si te pasa lo mismo. Sí, me pasa lo mismo. ¿Qué Pero a dices? todos lados donde voy, vamos a hacer una canción y luego me ponen un beat y dicen, queremos que hagas esto. Y yo como que, ay, es que ahorita no estoy... Pero sí, hay veces que, pues, eso es lo que hacemos. Pero sí, Sí, te claro. entiendo. Mira, por ahí dice, Tai, ese tema no lo hiciste tú, creo. Hay gente que tiene una confusión. Voy a aprovechar para aclarar esto. Sí, aclara. Tengo aquí como un pedazo de chamoy, no sé qué es eso, de hace rato, literal. Ok, ya creo que ya estoy. Esa canción, Espero que seas feliz, yo la hice junto a Sway, pero definitivamente toda la composición fue mía. El resto de la canción la interpreta Sway, que es otro amigo artista, y mucha gente pensó que la escribió él también. Y sí, él escribió como la parte final, yo escribí la parte del principio, por eso mucha gente... Y como Sway es una persona que me ha escrito algunas canciones, como que muchas personas piensan eso y no. O sea, es una canción muy especial que yo escribí como literalmente cuando tienes el lápiz echando sangre, que es la vena, literal, Sí. así que... Esa es una canción súper especial y bueno, también tiene que ver con mi relación, entonces, ojo con eso, los quiero mucho. Ya aclaré. Ponerles el paro de que, hey, Sí. chill. No, igual con Sway todo bien, Sway es mi amigo y lo amo, lo respeto, pero como que mucha gente tiene esa confusión, entonces siento que cuando son letras tan especiales sí doy como que le den el respeto que se merece.
Sí. Es todo, sí. Y ya. No, sí. Está Hay perfecto. canciones como artistas que nosotros tenemos muy, muy cercas al corazón Sí. y hayan sido, o sea, tengo yo algunas canciones que a mí me... ¿Te gusta la música romántica? Sí. Full. Y tengo canciones que... Es que a mí no me conocen por eso. So, yo puedo sacar una canción que a lo mejor la gente quiere que yo... you know, y cuando no es eso, de repente no le ponen atención. Pero para mí, si me gusta, entonces sigue siendo mi canción favorita. Aunque no sea la que tiene las más vistas ni los más streams. Claro. Pero es la que a mí me... You know? Sí, claro. Y es eso. Yo siento que en el público hay mucha gente que no lo entiende. Porque hay mucha gente que se engancha con una etapa. Sí. Con una temporada del artista. Por ejemplo, a mí me pasa lo mismo. Sí. Yo sigo tratando de expresarme, pero yo igual sigo porque, bueno, es mi expresión. Sí. Y, ¿sabes? Como que yo hago música para el público, claro, pero también tengo que sentirme bien yo con lo que estoy haciendo. Entonces, a mí me pasa lo mismo, como que me piden trap, cuando trap, no sé qué, pero también me quedo mucho con el hecho de que de repente esa canción no llega a todo el mundo, a todo el público de siempre, pero a alguien va a llegar. Sí. A alguien. Y ese alguien, de repente hay otra persona que piensa igual que ese alguien y van a hacer otras. Entonces de repente se empieza a crecer otro público que a lo mejor le gusta esa Snow más romántica o esa Snow que está intentando cantar más o esa Snow que se monta en otro ritmo. Y es eso, como que yo siento que es probar, tratar de hacer todas las cosas con las que te quieras expresar y entender que al final sí va a haber gente que le va a gustar. Sí. Porque tú estás segura de que tú no vas a hacer algo que va a sonar mal. Porque Sí. tienes años haciendo esto, entiendes tu arte, entiendes lo que te gusta, tienes excelentes referencias y uno no lo va a hacer mal. Sí. O sea, Pero sí es como un shock para tus para fans. la gente, Que claro. a veces uno tiene que... Justo ayer estábamos hablando de eso porque las dos personas con las que estábamos hablando, M. Malafé estaba diciendo que ese cambio de ir de un género de música a otro, Claro. a veces, you know, si no te pones bien en eso, tus fans como que no, pero encontrarás otras personas que sí les guste esa versión de Claro. ti. Pero tienes que pasar por esa etapa fea donde todos de repente le dan stop y te quedas como... No, y el cuestionamiento de uno de que, ¿será que sí lo estoy haciendo bien? ¿Será que...? Eso me pasó a mí. Yo no saqué música este año, que saqué unas 2 canciones o 3, no sé qué pasó, pero la verdad porque saqué un proyecto donde más canciones como de desamor, como más tristes, más de amor. Y cuando pasó eso como que me quedé you know, y ahí como que quedé, pero que la música está bien, está buena. La Claro. música luego la van a apreciar y luego la van a encontrar. Entonces, este año 25, si siguen toca, voy a sacar un ahorita montón de después que cosas. salga me voy a tirar la escuchada de ese álbum, a ver y te tiro el feedback ahí. Y ya, no, sí, siento que... Y cada vez que entro al estudio, han habido meses que no voy al estudio, tengo tiempo, pero cuando entro y es cuando sé, no, yo sí soy buena en el estudio, you know, es yo sé que fucking... Claro. Pero de repente uno se piensa como, fuck, a lo mejor no, a lo mejor, maybe I'm fucking up, ¿o qué hice? ¿Me entiendes? No sé, yo creo que por lo menos hoy en día también tiene mucho que ver la saturación musical. Sí. O sea, 10,000 canciones al día salen. 10,000 canciones. 10,000 canciones. No, imagínate. O sea, yo lo veo y hasta a mí me pasa. O sea, que estoy de repente en el TikTok ahí scrolleando, me gusta una canción, la escucho una vez y después la paso y es nueva. Antes no era tan así. Antes la música era como más... De repente no salía tanta música, obviamente, pero siento que la saturación ha dañado mucho el hecho de que los artistas experimenten. Sí. La gente no se da la oportunidad de sentarte a escuchar, de sentarse a ver qué está pasando. Entonces, como que... sí, como que lo escuchan 1, 2, 3 veces. Las pocas personas que conectan, yo siento que esas es a las que hay que abrazar. Como que, bueno, pero esta persona está conectando. O este público está conectando. Este público sí. Y bueno, a mí me ha pasado muchísimo en este caso. Desde que estoy aquí viviendo en México, es como que se me han abierto también muchas oportunidades porque también es un público nuevo. Sí. Y el hecho de repente yo llegar con nuevas propuestas, como en Venezuela me pasa que es mi público principal porque es de donde yo soy. Mucha gente ya lo está entendiendo, ya dice, Soto quieres ir es por aquí, de repente por este flow. Siento que también es un trabajo de hacerlo constante y de repente la misma fórmula mejorarla y sumarle cositas, ponerle más aquí, pam, pam. También de vez en cuando
saber en comentarios lo que dice Sí. la gente. Como que, bueno, la gente dice esto, tomarlo en cuenta. Siento Sí. que está bien. Pero es un trabajo fuerte, la verdad. Sí. Sí, es un trabajo Y luego la fuerte. misma ansiedad de uno mismo pensándola. Y a veces los comentarios, ok, cuando varias personas te están diciendo que a lo mejor tienes que escuchar, a ver cómo ese es tu público, tu audiencia, tenemos que ir viendo. Pero también hay veces que la gente habla nomás por lo pendejo, por hablar, que es como... No nos podemos dejar llevar por eso, o llevar ese equilibrio y también Sí, que la sí, sí, cultura claro. va cambiando. La La cultura va cambiando. Ellos, por fin, hay veces que uno saca una canción y a lo mejor la sacaste muy temprano, no se Claro. han acostumbrado a ese sound, a lo mejor nosotros, por ser artistas, vamos Sí, así. sí, sí, Y de claro. repente tú sacas una canción y ese sonido todavía no está en este lugar, Sí. entonces te quedas como... La gente no lo entiende, pero... ¿Pero es qué se puede hacer para Estábamos hablando... reconectar. Vamos a decir, una canción pasó desapercibida. Ajá, lo que estábamos hablando. Sí. Yo creo que... ¿Me paso, Tachame, por favor? Yo creo me que voy a ahorita el TikTok es clave. Sí. El TikTok es clave porque yo siento que ahí está la exposición más grande. Yo por lo menos hago siempre un ejercicio de que cada tanto hago un video de alguna canción que me guste mucho. Sí. O alguna canción vieja o lo que sea. Y veo las reacciones. Si veo que ese video le va un poco bien, después vuelvo y hago otra. Y así voy, tato. De repente cuando me doy cuenta, la canción en Spotify empezó a subir. A subir, ajá. Y a lo mejor no excesivamente, pero eso significa que personas que de pronto no habían escuchado esta canción, la escucharon por primera vez. Sí. Y eso yo lo mido más que todo por el TikTok y bueno, por las historias de Instagram. A veces en los posts pongo que si la canción ahí sonando para ver qué dice la gente. Sí. Trato de hacer eso. Es como la manera que yo veo. No sé qué piensas tú de eso. Sí. No, sí, y como artistas tenemos que... Es la única manera que tenemos para como decidir si les gustó, si no les gustó. O sea, hay veces que estamos enamorados de una canción o de un sonido y si no les gusta, pues ¿qué vamos a hacer? O sea, que se queda uno como... Yo honestamente, no sé si viste bueno, fue un clip que me salió de Tyler, the Creator, diciendo eso, como que a lo mejor nuevas artistas, nuevo público entiende lo que estoy haciendo, pero mi público viejo no lo entiende. Entonces, Sí. ¿cuál es mi trabajo? Recordarles. Hey, Sí. mira, saqué esto, escuchen. A lo mejor no van a conectar todos, pero va a haber alguien que va a conectar. Entonces, yo siento que es cuestión de seguir pushando, como, hey, tengo esto, tengo esta canción, no nada más tengo este disco, también tengo esto, por aquí, muestren, Y a tal. veces se nos olvida hacer eso. A mí se me olvida hacer eso. No estoy tan constante con mi música. Sí. Y maybe debería de... No, y a mí se me olvida también full, demasiado, pero cada tanto de repente te pasa porque, ajá, tienes un podcast, tienes, sabes, tu familia, Sí. no sé qué, tienes que hacer muchísimas cosas y no le metes mente, pero yo de repente estoy en un momento donde no estoy haciendo nada, estoy ahí tirado jugando PlayStation y digo, estoy perdiendo el tiempo, o sea, voy a hacer algo. Y tú no te tienes que maquillar, hacer el pelo, poner Sí. la luz, poner el... Sí. O sea, ustedes como hombres tienen una cosa, aunque sea... Bueno, Sí, se pone la cámara y hablan. Yo lo he pensado, o sea, yo en eso sí soy honesta, como que me parece que igual las mujeres tienen más trabajo, y en la tarima incluso, y Sí. no sé en dónde, y lo que tienen que hacer está... Las opiniones. Sí, y no, si- yo respeto mucho Y si subimos de peso, si estamos estos y lo otro, Yache. y el cuerpo, y todo, y uno se queda como que... No, y aparte que la mujer, yo siento que, bueno, honestamente, lo que de repente piensa la gente se lo pueden tomar un poco más personal o de repente lo reciben en el corazón de verdad. Sí, Y es como que, bueno, yo al tener una pareja lo he visto. sí. Y digo, es como, yo por lo menos en mi cosa es como que, mira, no, esto no es así o esto, lo otro. Y ella ya está más curada porque también tiene años haciendo redes sociales y entiende que la ¿Ella gente... hace redes Ella hace sociales? redes sociales, ella es Instagramer, TikToker, YouTuber, hace todo. Y ella también entiende que a veces la gente en redes sociales simplemente es infeliz. O sea, Sí. no voy a decir que todo el mundo, sí. pero el que hace esos comentarios es porque no está feliz. O sea, porque simplemente porque piensas que hacerle un comentario negativo a alguien te va a llenar más o Sí. qué. O sea, todos estamos bien. O sea, todo se ve bien, todos somos a imagen y semejanza perfectos y
Y yo creo que en este caso, un mensaje es sean felices y ¿Qué piensas de los sean hombres felices. que últimamente hacen como mucho... Bueno, yo no sé, pues, estábamos hablando justo de eso, de que en México hay algunos youtubers que hacen eso, en Estados Unidos también. No sé si los has visto o si en toda Latinoamérica, pero hay hombres que como hacen mucho contenido contra las mujeres. O sea, como... No estoy de acuerdo. No dejen que las mujeres esto y lo otro. Y es como que, güey, igual, no estás feliz. Like, ¿qué tanto odio le tienes a las mujeres? No estoy de acuerdo. O sea, yo siempre he pensado que... exactamente, si un hombre hace contenido o se expresa en redes sociales o públicamente mal de una mujer, es porque también ese hombre está mal. Porque, bro, pues todos somos seres humanos, empezando por ahí. Todos tenemos nuestra forma de ver la vida. Y yo creo que la mujer definitivamente y el hombre somos dos seres humanos totalmente distintos. Vamos a ver obviamente la vida diferente. Pero yo creo que el mundo se trata de intentar entender a los demás. Sea la forma que sea, intentar entender a los demás, empatizar. Sí. Empatizar. O sea, yo creo que en la empatía está todo y... Hay muchos hombres que sí he visto por ahí contenidos como tóxicos. Y yo digo, mano, what the fuck, bro. Sí. O sea, saliste de una mujer, hermano. Espabila, tío, espabila. O sea, no estoy de acuerdo. La verdad, no estoy de acuerdo y siento que es contenido de mal gusto. Sí, y entiendo normal. que tú, la verdad, tienes una buena vibe en persona, like, tienes una muy buena vibe, lo he conocido antes, hasta en ese entonces, Sí. tenías buena vibe y siento como que, necesitamos más personas como tú que hablen de ese tipo de cosas para que nada más más niños no se vuelvan igual que esos güeyes, tienen que tener, cool guys que puedan decir eso, pero también está chido porque, como estabas diciendo, hay algunas cosas en el trap que uno ya no se siente. Y justo es eso. Hay veces que es como tanto fronteo y que mi dinero, que esto, que lo otro. Eres like... como que entre más vida vives y más dinero, como que dices, está bien, like, maybe un poquito relax, maybe no tanto... ¿Sabes? You know? ¿Sabes que ahorita yo acabo de... Bueno, hace poco saqué un disco que se llama Sotorius y definitivamente cuando yo trato de hacer mis proyectos, trato de atacar como los temas, los sonidos y todo lo que me gusta y englobarlo en un solo universo. Entonces, cuando yo estoy haciendo el disco, yo digo, bueno, definitivamente tengo que hacer temas de trap. Sí. Definitivamente. Y cuando me sentaba a escribir, ya en estos tiempos me costaba. Yo era como que pensaba y decía, ok, hay un tema que es el primero, el intro, se llama Modo Leyenda. Y el fronteo ya es distinto, pero definitivamente todo lo que estoy hablando es como inspirado en mis inicios. Sí. Y de una forma no tan explícita, por así decirlo, no tan fuerte, sino más como esa parte inspiracional de todo lo que yo pensaba. De todo lo que yo pensaba cuando estaba en ese punto que estaba empezando a subir, pero todavía no explotaba. Todavía no era como, Big Soto de los más grandes de Venezuela, no. Era como que Big Soto empezando. Y me di cuenta que hay muchas cosas que uno puede hablar en el trap que simplemente uno no piensa. Y hay que como que profundizar. Sí. Y de repente también el día de mañana puede ser hablar de cómo mataste a tu ego. ¿Me entiendes? En una pista de trap. De cómo venciste, qué sé yo, una forma errada de ver la vida. De cómo venciste la pobreza. De cómo venciste la pobreza, pero hablando de otra forma. Sí. Entonces, como que ese desarrollo en Sotorius, que siento que Sotorius es como una forma más madura mía de ver la vida, fue súper acertado por el hecho de que me costó tanto hacer la letra. Como que yo me sentaba y decía, ¿de qué voy a hablar? No, ya hablar de esto, de que 3 culos, de que no sé qué, de que el money, de que la droga, de que no sé qué, ya no. ¿Sabes? Como que, y más en mi caso que, coño, conforme van pasando los años, voy evolucionando como ser humano. Sí. O sea, ya no soy el mismo niño de 23 años que pensaba que lo correcto era esto, que lo correcto era aquello. Entonces, está cool porque lo más importante del trap es la pista. Sí. Es la pista, definitivamente. Sí. Y un buen estribillo. Sí. Un buen estribillo, pero a veces no es hablar como que del flow siempre lo mismo que uno piensa cuando escuchas la palabra trap. Sí. Creo yo, Kendrick Lamar. Sí. Es muy duro. Y siento que, bueno, él es más como hip hopero, como más rapero. Sí.
pero siento que sus conceptos van muy de la vida, ¿me entiendes? Como que de cosas reales. Y eso está cabrón. Siento que es interesante como que surgir también el sonido que nos gusta hacer, pero hablar de pronto de unas cosas que nos identifican en este momento. Sí. Ojo con eso. No, sí, madura. O sea, como estábamos hablando, o sea, vamos tantos años, o sea, rapeando, haciendo las cosas, los mismos trap, de lo que hablamos, madurando, vivimos la vida. Yo a veces estoy en el estudio y casi no puedo voltear a ver a mi novia, porque mi novia sabe que yo soy bien, like, chistosa, like, so, no puedo tomarme en serio y volteo y la veo y le hace. Y yo, ok, like, entonces sí, hay veces que uno tiene que como que vivimos en otro mundo, yo Snow the Product, y yo Claudia, como que tenemos que poquito tener esa separación, porque si no, yo voy a rapear de las cosas que yo vivo y yo vivo en un rancho, like, you know, voy a decir cosas que digo en el podcast, pero esto viene siendo ya más yo, mi vida personal, y Snow es ese alter ego que yo crié para, para tratar de ser esa persona. 100%. Pero que al final tengo poquito de esto, poquito de acá, o sea... Es un poquito de todo. De todo. Para tener el equilibrio, claro, 100%. Sí. Pero... Y hay más artistas más equilibrados ahora, siento. Claro. O sea, la música está pasando por un momento de transición. Yo no sé qué sientes tú que vaya a pasar el año que viene, pero yo siento que el año que viene va a ser muy de R&B. Sí. Yo, personalmente. Y qué bueno, por fin puedo sacar mis canciones románticas y me pueden dejar en paz. Bueno, no me dejen en paz, escuchen las canciones. Escuchen las canciones que están buenas. Sí. Mira, yo creo que el año que viene... Más emocional, más con tus sentimientos. Pues sí. O sea, yo siento que conforme pasan los años, obviamente crecemos. Uno no ve la vida de la misma manera que hace 5 o 7 años, ¿sabes? No la vemos de la misma forma. Y la mejor manera para que de repente el arte fluya es siendo honesto. Sí. Y pues creo que al día de hoy me ha funcionado y lo he tratado de mantener y he tratado siempre de evolucionar. También siento que el tema de ir conociendo productores, creativos nuevos, de repente que te refresquen ideas, también está cool. Y ahorita estoy como en ese punto, como que estoy tratando de lo que yo soy en este momento, combinarlo con gente talentosa también y trato de hacer más equipo en la música. Sí. Antes era que me siento yo solo en el estudio, me mandan las pistas, las grabo y mando para que mezclen y mastericen. Ya, ahorita es como que, bueno, sentarme, pedir opiniones, conocer gente nueva, no sé qué, Sí. Y cuando te das cuenta estás haciendo algo distinto. Y también está cool también. Siento que cada tanto reinventarse, no nada más uno mismo, sino también la gente con la que está trabajando. Ojo con eso también. Cool. Sí, no, sí. Exacto. You gotta shake shit up, man. También las colaboraciones, o sea, cuando van cambiando, cuando ya no son tanto nomás quién tiene pauta, quién está haciendo algo, es más como quién es la persona que que me puede inspirar algo chido de mí, que puede hacer algo, ¿me entiendes? Como ahorita en mi WhatsApp las conversaciones que estoy teniendo sobre la música son mucho sobre que yo me sienta la que no tiene talento en el estudio, ¿me entiendes? Que yo sea la que diga, like, aprenda o vea a las personas con eso. Ahí es donde uno siente, like, oh, shit. Es eso. No nomás este güey tiene un montón de seguidores, ok, like, no, es like, esta persona sabe tocar, sabe cuántos instrumentos y conoce la música y te puede enseñar. And you're like... Así estoy yo en este momento también, como aprendiendo de gente que sabe. O sea, por lo menos yo, que empecé con el rap, no estudié nada de música, no, todo lo mío es empírico y entiendo algunas cosas como que he ido mejorando, pero es como tú dices, en el momento que te juntas con gente que tiene otra perspectiva o de repente gente estudiada o productores no sé qué, que gente que ganó Grammys y no sé qué, tú te sientas en el estudio y dices, ok, estos son otras ideas, estos son otras cosas, esto está cool. Y últimamente que he estado viajando y he estado como muy por el mundo, conociendo gente hace poco. Bueno, cuando terminé mi disco, lo terminé en Argentina. Has tenido la oportunidad de Argentina, ¿verdad? Sí. Está cool. Sí. Increíble. ¿Y la comida? La comida está increíble. Sí. Fui y me metí en el estudio y en el disco había un bloqueo. Como que ya no sabía qué hacer. Me fui para Argentina con otra gente, otro vibe, otro estudio distinto, ahí con el hermano Mozart, gran hermano, shout out a Mozart. Shout out. Y la música terminó saliendo, fue un campamento, qué sé yo, 14 días,
Y en esos 14 días hicimos 10 canciones. O sea, fue como que todos los días estábamos, tengo esta idea, no sé qué, Entonces siento que también es importante como que de repente salir de la zona de confort. Sí. Y buscar otros lugares y tratar de hacer, por lo menos yo aquí en México, trato de hacer música en el estudio mío de rimas, donde siempre trabajo, pero cada tanto trato de hacer sesiones en otros estudios, otros lugares que se vean distintos, porque igual México es grandísimo. Sí. De repente me voy a Valle de Bravo, a Acapulco, no sé Sí. qué, a la playa o al bosque, o trato de buscar vibras en otras cosas. Y por ahí va. Y como te digo, la música es un idioma que si no sales y si no andas por ahí por el mundo viendo qué onda, de repente en el momento que estás encerrado en un mismo lugar, como que te quedas en un mismo sonido, en una misma idea. Sí. Y hay que como que expandirse, por así decirlo, creo yo. No, sí. Entonces, ahorita, ¿qué tienes en la mira sobre la música del R&B? Sí. Más emocionales. Sí, yo creo que cositas más emocionales. Ahorita sí podría como decirte un sonido específico. Estoy escuchando mucho jazz. Ok. Estoy escuchando Nice. jazz. Primera vez en mi vida que estoy que me levanto, pongo jazz así, empiezo a cocinar, tal, me relajo, dreno, no sé qué. Y así como de cosas que esté escuchando, honestamente te podría decir, estoy escuchando mucho Latin Mafia, que son de aquí en México. Ok, ajá. Son increíbles estos hermanos también, tienen un Sí. sonido muy cool. Estoy Sí. escuchando mucho Brent Fallas. Mm. Según yo le... Yo no, I love Brent Faiyaz. Me encanta mucho. Bro, eso está muy duro. O sea, es de lo que más escucho ahora mismo. Sí. Y ese tipo de sonido como bien R&B. De pronto también mi perspectiva de la música para el año que viene es R&B por eso. Porque estoy escuchando mucho R&B. Sí. O sea... Que es chistoso porque siempre, toda mi carrera me han preguntado qué tipo de música escucho como rapeo. Ajá. Pero siempre ha sido R&B. O sea, yo Fíjate. siempre, and it's like, porque, no sé, me daba miedo hacer ese tipo de música. Pensaba que a lo mejor no, eso no es lo que quieren de mí, pero, y es fácil, para mí es fácil ser agresiva, ser rapera, ser fucking todo eso. Es poquito más difícil exponer mis sentimientos y hablar de algunas cosas, pero Claro. como voy evolucionando y igual voy creciendo, es como que voy, ok, Sí. maybe, you know. Sí, hay que Y es intentarlo. bonito también, es bonito sacar esos Hay que intentarlo. vibes. Hay que intentarlo. El instrumento que yo toqué en la middle school fue el saxofón. El saxo, Ujú. ¿en serio? Sí. ¿Y todavía tienes conocimiento del saxo? Muy poquito, pero ahí lo tengo, el sax, el mismo sax que tuve yo desde hace años, ahí está. Increíble, mira que yo toqué uno que se llama cello, Oh, ok. que es así. Vamos a hacer un jazz. Sí, jazz literal. No, mano, yo creo que bueno, por eso, por ese tipo inicio en la música que yo tuve, que fue con el jazz. Yo crecí con el rock también. Mm. De pequeño era muy rockero. Creo que a lo largo de mi vida tengo la oportunidad de saber apreciar todo tipo de música. Sí. O sea, aprecio todo tipo de música. Creo que no hay una música que me parezca mala. Sí. Todo tiene su ciencia. O sea, desde lo más abstracto hasta lo mejor trabajado, todo tiene una ciencia que es perfecta. Sí. Siempre y cuando se haga ciertos bajos parámetros que, es la vuelta. Pero la música es increíble. O sea, en Sotorius hice trap, R&B, pero también hice bossa nova, una combinación de bossa nova con trap. Hice corridos tumbados también, un corrido ahí como medio lento. Me encantan los corridos también, Sí. honestamente. Hice como un género más electrónico. Hice todo lo que me gusta. Sí. Entonces siento que es lo cool, como que la gente entienda que uno no nada más es como un solo sonido, sino que también puedes hacer muchas cosas o por lo menos intentarlo. Y Sí. hacerlo con amor, porque uno no es como que hace la cosa por hacerla. No es como que, voy a hacer un tema para que la gente piense que está malo y no. Es como, bro, yo les metí amor a ese tema. A todo el disco le metí todo el amor posible. Desde la letra hasta la producción, hasta la masterización. Yo soy de que la mezcla, ¿no? Este detallito aquí, que no sé qué. Porque al final mucha gente no se da cuenta de los detalles, pero me gusta meterle amor a todo lo que hago. Sí. Y creo que eso es lo importante de la música, 100%. Real. Oye. ¿Cómo te metiste a lo de la música? A ver, yo entré en la música porque en el pueblo donde yo vivía, en Venezuela, estaba muy de moda el freestyle. Yo también soy skater, Ok. patino. Y yo escuchaba música, no sé qué tan.
Y nada, como que de repente eran muy de moda las batallas de freestyle. Entonces, ¿qué tal? Y yo era como parte de la movida de alguna forma u otra por ser patinetero y también tenía una cámara. Entonces yo le hacía video a los raperos. Okay. Yo grababa los videos de los raperos, tal. Y así fue como empecé a ganar nombre en el pueblo. Después, yo empecé a hacer batallas de freestyle en mi casa. Mi casa era como una especie de tarima, literalmente así como... Era alta. Entonces la gente estaba en la calle y podías ver hacia arriba y la gente estaba ahí como si fuera un concierto, literal. Entonces empecé a hacer las batallas, las organizaba yo, no sé qué. Al mismo tiempo vendía perros calientes, vendíamos alcohol, hacíamos el negocio. Sí. Y yo empecé a hacer varias batallas en colaboración con varios amigos del pueblo que estaban ahí con la producción, la cosa, con mucha gente que trabajaba dentro de la vuelta. Y un día yo dije, me voy a meter a ver qué onda. Previamente a eso, en el puesto de perro caliente, yo intenté freestylear una vez y me di cuenta que podía freestylear. O sea, fue natural, como que me hicieron... Y yo, ¿y qué? Y yo dije, no, pero si puedo freestylear, o sea, y le podía caer en el tiempo. O sea, fue como que la primera vez que lo intenté me di cuenta que podía. Y ese día que hicimos una batalla en mi casa, hicieron la batalla y yo dije, me voy a meter a batallar. Ándale. Y batallé. No sé qué tal, con micrófono y todo. Me fue mal. Gané la primera. La historia. Ya. Con toda la historia yo voy con él y me fue mal. Me fue mal. No, literalmente. Nos fue mal. Sí, no, me fue mal. Perdí. No llegué a nada. Después seguí yendo a batallas y me iba mal. Me iba mal. Esta historia no me está gustando, bro. What the fuck is going on? Escucha. No fue como Eminem, que Eminem la ganó. No, yo las perdía todas, literal. Oh, fuck. Y dije un día como que... bueno, puedo freestylear, pero no soy bueno batallando. Yo creo que puedo escribir canciones. Okay. Y un día me senté y empecé a escuchar pistas en YouTube, me acuerdo. Y empecé a escribir. Y yo escribí una canción que sí en una semana. O sea, ¿Una semana para escribir? Una semana para escribir, sí, porque escribía 4 compases y decía, hasta ahí lo voy a dejar. Me iba a dormir. 4 compases. Perfecto. ¿Y te ibas a dormir? Me iba. Y después volvía y escribía. A veces escribía 8 y ya no me salía más nada y me iba a dormir. Ya después con el tiempo como que empecé a desarrollar ya la habilidad de escribir más rápido. Pero al principio sí era como que las rimas las escribía con mucha paciencia. Paciencia. No sé qué tal. También que tenía un horario recortado porque mi papá trabajaba en la madrugada. Entonces no le gustaba como escucharme en la madrugada. Yo ahí tratando de rapear las canciones. Sí. Las primeras canciones las grabé con el micrófono de una cámara que tenía. La cámara con la que grababa los videos. Sí. Grababa las voces así en el micrófono de la cámara. Extraía el audio, lo metía que sí en un programa que se llama Vegas Pro. Y ahí como que hacía la pista, no sé qué tal, le metía una ecualización y ahí medio hacía la vaina. Y después de ahí en adelante, bueno, conocí a varios amigos, varios colegas que al día de hoy están conmigo. Y el resto es historia. El micrófono de la cámara. Sí. ¿Cómo empezaste tú en la música? A ver. Cual que quiere, puede, dude, porque what the hell con la cámara. Sí. Literal. Yo en lo del rap, o sea, similar, andar en parties, la gente siempre anda freestyling, siempre anda medio que rapeando, whatever. Y igual, o sea, me metí así un día, yo dijeron, yo dije, yo puedo rapear también. Y luego creciste en Los Ángeles? Sí, no, en San Diego. Sí, en San Diego y en el norte de California. Ok, perfecto. En Los Ángeles, la verdad, yo nunca viví hasta que me moví a Los Ángeles ya. Ok. Sí. San Diego full. ¿Y la película de rapera en San Diego cómo era? Feo. No, en el área de la bahía, que viene siendo norte de California, ahí sí hay... yo soy más como de esa escuela porque la música, la vibra, ahí nací, ahí vivía toda mi familia. Entonces, como en el área de la bahía... tiene otra cultura. Okay. Todo es California, pero Los Ángeles tiene una, el área de la bahía tiene otra y pues San Diego, sí. Sorry, pero en ese tiempo era como más, es un lugar bonito, San Diego, ¿me entiendes? Okay. Como vacaciones y gente se mueve para allá de otros lugares, entonces como que la cultura de ahí era poquito similar a la de Los Ángeles y similar a la de la área de la bahía. Okay. Yo vendía CDs, en todos lados, pero en el principio... era freestyle, era party,
todos rapeaban, whatever, agarraban beats de la internet y lo ponían y con un micrófono USB, ahí se ponían todos a nomás hacer. Lo mismo, literal. Sí, lo mismo. Pero eran puros hombres. Y yo me juntaba con muchos que patinaban en stuff. So era como patinar, fumar marihuana, whatever, y andar ahí en party. Pero ninguna mujer rapeaba. Y yo andaba ahí de novia con uno que según rapeaba. Y no sé, a veces él se portaba así como medio mamón. So yo dije, yo también puedo rapear. Y dijeron, nah. Entonces yo dije, sí puedo. Le sí ganaste. Puedo. Sí. Entonces me dan el micrófono y me dicen, a ver, escribe algo pues. Entonces yo me puse a escribir algo y lo dije. Y todos, wow, like, what the fuck. So ahí fue cuando yo dije, sí puedo. Y como para burlarme de que yo podía mejor. Fue como fui compitiendo entre los guys y pues... ¡Qué loco! Mira que yo sí llegué a ver un video tuyo hace muchísimos años, cuando estaba empezando yo en la música, y dije, verga, la cadencia está cabrona, como que siempre has tenido un palabreo súper rápido y eso está súper cabrón. Como que yo también, en mi caso, empecé también creo que destacando por la cadencia, la rapidez. Sí. Tiki, 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 tiki. Eso es la cosa más cabrona. Y tu Bizarrap, de mis favoritas también, real. Muchas gracias. Increíble, increíble. Muchas gracias. Sí, y lo que me gustó mucho de lo que pasó con Bizarrap fue que, o sea, todos los que hemos estado haciendo esto, es chido que por fin algo pegue, que fue exactamente lo que has estado haciendo. Sí. Hubiera sido diferente si llego y hago algo que fue muy diferente y digo yo, oh, fuck, pues, you know. Pero no, o sea, me dijo, haz lo que quieras, aquí está el beat, di lo que quieras, ahí está. El beat te lo puso Bizarrap, así cuando tú llegaste ya estaba el beat. Ya lo estaba haciendo, ¿o empezó a hacer, sí, algo así. Así me pasó a mí igual. Sí. Él como que, no sé si es como lo mismo que siempre hace, pero cuando... Yo me imagino que él empieza a trabajar antes de que tú llegues. Y es como que, mira, estoy haciendo esto. O tengo este ritmo, no sé qué. Entonces cuando yo llego, él ya tenía... O sea, no todo el ritmo completo, pero estaba ahí trabajándolo. Entonces, mientras yo iba escribiendo la letra, él iba poniendo detalles. Agregando, ajá. Y me dijo como que en un momento, freestalea. Me dijo, freestalea, tú freestaleas. Y yo, sí, freestalea. Y entonces yo empecé a freestalear, no sé qué. Y él me dijo, bueno, me gusta esto así, y esto así, y esto así. No sé cómo fue tu proceso, pero me da curiosidad. Cuéntame. No, sí, igual, similar. O sea, me acuerdo que tomé bastante café porque estaba como que... ¿Sabes cómo es cuando eres rapero y te ponen el beat? Porque hemos oído el beat. Tum, 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 sí. Entonces es como estar tan abierto, ahora es en mí. Entonces lo primero que yo vaya a decir importa. O sea, es diferente cuando hay un beat que tiene un montón de sonidos porque, pues, uno va más fácil, claro. Pero cuando está tum, 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 tienes tum. que meterle entonces yo ráfaga. Hola. O sea, fue inmediatamente. Porque yo no sabía cómo entrar. Entonces dije, yo sabía que Bizarrap tenía lo que tenía. So I was like, sus fans no me conocen. Claro. Voy a entrar y presentarme y decir, por si no me conocen, like, soy increíble. Qué loco. Más. Qué loco, porque tú lo dices de esta forma y cuando uno lo escucha, la seguridad es otra. Como que uno nunca piensa como que, no, ella lo hizo en forma de presentarse, ¿no? Era como que todo el mundo lo escucha, es como que no, ella está segura, ella está rompiendo desde el principio. ¡Qué loco! Sí, qué loco. Sí, todo el mundo lo escucha como, hola, y yo hago, hola. ¿Y qué? Hola. Sí. ¿Cómo están? Sí. Yo me llamo Snow por si no me conocen. Sí, no, o sea, un palo. Ahí rompiste, real. Ya cuando es el video... ellos son los que me están diciendo algo más así como... Y yo, ok, voy. Hola. ¿Hicieron el video en el mismo día que grabaron la canción o después? Después. Sí, ok. Sí, porque hubo una cosita ahí de las luces o no sé yo exactamente qué pasó. Lo que sí puedo decir es que Bizarrap es exacto con todo. Es un genio en que él sabía que ese beat iba a ser... Él sabía lo que iba... You know what I'm saying? Las luces, él sabía exactamente eso. Es una cosa... Mira que la historia mía es bien chistosa porque él... Como que cuando nosotros hacemos la sesión mía creo que es un poco más antes que la tuya. Creo que es la 28 o algo así. Sí, justo yo había visto la tuya. Yo había visto las de antes. Ajá.
Y fue cuando yo no estaba muy así de todo el rap en Latin rap y todo, pero cuando voy viendo todo esto y digo yo, está pasando algo chido, like, what the fuck. Sí. Solo empiezo a seguir. O sea, está empezando a pasar ahí, está sí, empezando como a explotarse. hicieron las sesiones que empezaron así como que, what the fuck está pasando Sí, allá. sí. Bueno, fíjate que fue súper chistoso porque nosotros la hicimos en ese momento. Fue en la madrugada, literalmente. Y en la misma madrugada hicimos el video. Pero después que yo la termino, a mí me pasa porque ahorita que lo pienso es como, qué loco, porque él siempre supo todo lo que quería hacer con mi sesión. Sí. O sea, es como tú dices, él está muy claro de todo lo que quiere hacer. Es como que yo quiero esta pista, yo me imagino a él cantando así, yo me imagino a él y todo se le da. Sí. Literalmente como él lo imagina. Sí. Cuando nosotros hacemos la rola, yo estaba como un poco preocupado por la cadencia. Como yo siempre fui un rapero muy rápido, muy taca, 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 taca. Sí. Esta pista era un poco más lenta. Entonces, mi manera de rapear también era un poquito más lenta. Y él me dice como que, bro, esto es así, esto se queda así. Y Sí. yo venía con la inseguridad de artista, el síndrome del impostor y que, mano, no sé si es esta, Sí. tal. Y después después me acuerdo que me voy y le digo que, mano, ¿tú crees que sea esta la sesión? ¿Tú no crees que podemos hacer algo mejor y tal? Sí. Y él me dice que, bro, definitivamente no, es esta la sesión y así se queda. Y yo que, ok, perfecto. Normal. Pasan los tiempos, los días. Ya después yo la escucho y digo, claro, la canción está increíble, la canción está increíble, la canción está increíble. Ya cuando sale que yo veo la respuesta de la gente fue como, what the fuck. Sí. El tipo tenía siempre la razón, siempre tuvo la razón literal en todo. Sí. Y bueno, Charaba Bizarrap, que es un súper genio y también siento que ese espacio del Bizarrap como que de alguna forma u otra nos abrió muchísimas puertas y es increíble. O sea, Y es cool también, porque a mí me ha pasado... Yo he trabajado, obviamente, pero siento que la gente siempre piensa que yo soy más segura de lo que soy. Yo Claro. entro a un estudio y como que, I don't know. Lo que me gustó mucho de Visa fue que él me dio esa seguridad y dijo, like, eso está cool. Dale, sigue. You know, Ya. o sea, te da cómo cambiar qué, pero a la misma vez te dice, o sea, te dice por, like, estás bien, vas bien. Y ese tipo de apoyo de un producer no lo encuentras en todos lados. es importante. Entonces, cuando uno se está, like, ¿cómo se dice? Self-sabotage. Cuando uno está saboteando mucho, necesitamos a veces como artistas esa persona que te dice, like, no, eso, o esto, o lo otro. Eso, si hay producers por ahí también que Ojo así con son, eso. hagan eso porque Ojo con los eso. artistas, ustedes a lo mejor piensan a veces que nosotros estamos llegando y es como que estamos haciendo el estudio. Sí, like, sí. ¿sí? ¿No? No sé. No, y más cuando uno tiene tanto tiempo que uno ha hecho tantas cosas. Sí. O sea, yo sí algo también le puedo decir a los productores es eso, que también confíen en su criterio y no nada más hagan la pista, sino también digan, mira, yo creo que puedes hacer esto aquí, porque al final del día yo siento que también va en cuando uno de repente va al estudio y vas con gente de confianza, cuando vas con amigos, cuando vas con gente que quieres y te da una opinión, te dice esto, o gente que sepa de la música te dice esto, mira, creo que puedes hacer esto de esta forma, o esto de esta forma, o a lo mejor te dé la seguridad de que lo estás haciendo bien. Eso está increíble, la verdad. Eso está increíble. No, 100%. Sí. Pues qué chido. Estoy emocionada de la nueva música del 2025 porque te vamos a ir más flow, Brent Faiyaz. Yo no creo que yo del todo. O sea, yo creo que es como lo que va a pasar en el mundo. Sí. De que... Pero una colaboración aquí, yo pienso que dos raperos que saben rapear, pero que les gusta el R&B, puede ser una cosa como poquito hardcore del rap, pero poquito R&B de... Tenemos que buscar... ¿Sabes que hay un flow que me gusta mucho que es... A ver, te voy a poner el ejemplo. Son como pistas de trap. Literalmente se pueden saltar, pero al mismo tiempo la gente está rapeando y cantando. Sí. Esto lo hace mucho Don Toliver, por ejemplo. Sí. Yo siento que ese es el vibe que Sí. es. O sea, por lo menos eso es lo que yo escucho y yo digo, fuck, es lo que quiero hacer. Sí. Pero es como todo. Igual siempre por ahí hay una pista de trap tipo old school, así de esas con el pianito. Ping, 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 ping. ¿Está claro? Va a tocar el cello él y voy a tocar el saxofón yo. Vamos a hacer un fucking trap jazz Sí, R&B. trap jazz R&B, eso es lo que es. Eso es lo que es. Pero nada, yo creo que el público
si algo deben entender es que, bueno, al final somos artistas y estamos todo el tiempo experimentando también. Sí. Y es una parte bonita del artista, por así decirlo. Entonces, traten de entenderlo. Escuchen más música. También siento que la gente... De pronto hay gente que no entiende los nuevos sonidos porque no ha escuchado más o menos las referencias que uno escucha. No ha escuchado, por ejemplo, un Brent Faiyaz. No ha escuchado, por ejemplo, qué sé yo, un Don Toliver. Hay mucha gente en Latinoamérica que no sabe quién es Don Toliver, que no sabe quién es Travis Scott, que no sabe... Y obviamente se les entiende perfectamente y a lo mejor sus referencias de trap o rap es este tipo de rap o trap con más agresivo, más fronteador y está perfecto. Pero siento que el año que viene va a ir como evolucionando un poco más la música, honestamente. Sí, que la gente esté más abierta a escuchar diferentes cosas, no necesariamente porque no está pegado. O sea, si a ustedes les gusta, no importa que no hayan escuchado algo similar. Si te gusta, o dale unas cuantas, veces, unas chances de poder que te guste la música. Porque siendo una persona que crecí mexicoamericana y obviamente en Estados Unidos se escuchaba diferente tipo de música, hay veces que yo como que trato de colaborar con artistas en Latinoamérica y trato de hacer algo y como que no se da. Y a veces sí como que se siente ese jalón de que me hubiera gustado que lo entendieran, pero no se entendió y a lo mejor luego sí, pero... Te entiendo perfectamente. Mira, yo sí, claro. Yo soy venezolano. En mi país, por alguna razón, siempre ha habido mucha cultura de música como americana también. Como que, por ejemplo, nosotros desde muy pequeños sabemos quién es 50 Cent. Bueno, en el mundo todo el mundo sabía quién era 50 Cent. Pero a nosotros como que siempre estuvimos como en esa vuelta de indagar qué más hay en Estados Unidos, qué más estaba pasando y creo que tenemos muy claro las referencias por eso. Y al día de hoy somos muy como que, no. Y en este momento hablo por mí y por toda la gente que conozco y estoy seguro que mucha gente en Venezuela también se siente identificada, que son muy de investigar qué está pasando. De repente, bueno, este tipo de R&B nuevo y ahorita que están saliendo cada vez más artistas nuevos, todos los días salen quién sabe cuánta cantidad de artistas. Todo el mundo está como buscando, mira, y esto, y nos mandamos, y no solo de repente de Estados Unidos, sino también de UK. Sí. Entonces, de repente en UK está el drill, y el drill es de cierta forma, de una manera diferente. Bueno, el tema que nosotros tenemos en la nota es como un tipo de drill. Sí. Es distinto. Ya nosotros estábamos pensando en otra onda, ya tú lo entendías. ¿Me entiendes? Es lo que estábamos hablando antes del podcast. O sea, la canción que tenemos nosotros juntos. Con Neutro. Era drill en ese tiempo. En ese tiempo también que había hecho poquito antes de eso la de con Alemán, que también tenía drill, pero también tenía como drill, pero tenía poquito Jersey en los drums. ¿Me entiendes? Entonces hay cosas como que, sí, porque alguien en tu chat se trató de burlar de mí como que no, pero es like, dude, se puede ver hace cuánto tiempo han habido algunos sonidos que uno trata nomás porque lo hemos oído. Y no porque... Somos artistas. Nos va a regañar Soto. No, bro, ¿qué? No, vale, respeten. Mira, respeten, por favor. No, pero en serio, hay, como artistas, nosotros, eso es nuestro trabajo. Estamos buscando, estamos escuchando siempre algo nuevo, siempre evolucionando. Y sí, hay veces que... Pues... Esa canción estuvo dura, ¿no? Esa canción unas cositas sí, que estábamos hablando ahorita. Bueno, que no vamos a hablar mucho por ahí, pero... Sí, no, es lo que es. Y bueno, yo creo que definitivamente el año que viene va a ser un año de mucha evolución. Creo que también el ámbito de la música, pues, regional mexicana, los corridos también abrieron un ámbito totalmente distinto, como que expandieron mucho el gusto de muchas personas, no nada más en México, sino también en el mundo. O sea, por lo menos ahorita el fenómeno de los corridos ya no es algo que es nada más de acá, sino también que está sonando en todos lados. Entonces... Que es algo muy bonito. A mí me encanta. Yo soy súper fanático. O sea, mal. En algún momento... capaz hago un proyecto de tumbados y todo. Sin miedo. Literal. Hay que experimentar, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que a alguien no le guste. O sea, no todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que uno hace. Sí, exacto. Hay que hacerlo y divertirse. Se murió. Es lo más importante. Está bien, se murió. Se descargó. Sí, pero ahí van a seguir los comentarios por un segundo. Vas a ver que todos van a decir, se murió. Bueno. Pero no, de todos modos, no sé si también en tiempo ya más o menos. No, estamos bien. Yo estoy bien. Estoy pasándola bien. Pues sí, o sea, corridos, R&B, de todo. Lo que el futuro para mí sería, haz lo que fucking te dé la gana. Somos creativos, eso es lo que les gusta a la gente de nosotros, es ser creativos, ser diferentes cosas. Me gustaría estar en el estudio contigo. Hay que meternos. Para nosotros, y hacer
un fucking clusterfuck de un montón de Sí, cosas vamos, ahí. vamos. You Por know. cierto, Sí, no, siento que igual el primer tema que tenemos como que, fue también rápido, no Sí. sabes, como que no compartimos tantas opiniones, entonces está cabrón que nos sentemos de nuevo verga. Le hubiéramos preguntado a la gente qué se imagina o qué quiere Sí, bueno, no, pues, ya. pues esto va a salir como Después. un episodio. So les decimos en los comentarios ahorita mismo. Vayan comentando, díganos qué quieren ver. Si se imaginan una colaboración o dos o algo, ¿qué tipo de... ¿Qué se imaginan? ¿Qué se imaginan? el Yo jazz quiero trap saber. R&B o... Just Rap R&B tan... No, jazz trap R&B corrido. Mira, ¿sabes qué? Con drill. Con drill. ¡No! Mira, yo creo que estaría interesante, en verdad, ahorita hacer algo. También, pues, han pasado muchos años de esa primera colaboración que hicimos. Entonces, debemos tener ya otras referencias. También estamos más, de repente, con otras ideas. Sí. Entonces, siento que podemos hacer algo cool, weón. Yo, en verdad, bueno, aquí ya queda pautado. ¿Qué? Ya saben. Y bueno, toda la gente ahí, lo que sea que se les ocurran, en los comentarios digan que quieren escuchar de Soto y Snow, Sí. que vamos a romperla, vamos a ponerla loquita. 2025 Sí. va a ser un año de mucha renovación. Sí. Y yo creo que esa colaboración tiene que estar ahí en... No, por seguro. Claro que sí, claro por que seguro, claro. Ya lo tenemos por seguro. También música, obviamente, de cada uno independiente. Sí. Música de giras, andar por el mundo, apreciar todo lo que tenemos porque la verdad, la vida es corta. Sí. Vemos cómo están pasando las cosas en el mundo y tenemos El que... mundo está bien loco. El mundo está... Hay veces que te levantas poquito como... Sospe, ¿no te ha pasado que en estos últimos días estás como en automático? Poquito. ¿Verdad? No tengo nada en contra del TikTok, nada en contra de las redes, pero siento que la sobreinformación Sí. de las redes sociales hoy en día hace que uno viva como que de alguna forma u otra en un modo como automático. Y a mí me pasa que me levanto a veces y es como, bueno, ya tengo que hacer esto, voy al estudio, hago todas mis cosas, Y cuando entro a las redes sociales es como, estoy viendo todo lo que está pasando en miles y millones de lugares al mismo tiempo y es como, inconscientemente se entra como que una ansiedad, pero que ya uno ya la canaliza como algo normal, como que, bueno, normal. Pero Sí. estás viendo todo. Pero va como levantando poquito el Sí, no. nivel Está en loco. el que vivimos. El mundo está loco. El mundo cada vez está más apresurado, siento. Sí. Cada vez más apresurado. Pero bueno, hay que poner los pies sobre la tierra. Hay que meditar. Yo sí puedo darle un consejo a la gente que tomen terapia. Está bueno tomar terapia, créanme. O sea, y no se callen las cosas, hablen. Pónganse en el presente, porque yo siento que antes... Ahorita, después de tanta tecnología, tanta información, tantas cosas, como que definitivamente algún cambio mental todos hemos tenido. Definitivamente, ¿sabes? Sí. Yo ahorita no me siento igual como hace muchísimos años o no sé, hace 5 años, por ponerte un ejemplo. Y siento que ahorita es más la presión de la música. Sí. Yo saco un disco, por ejemplo, a mí me pasa que yo saqué Sotorius y en el momento que saqué Sotorius me di cuenta que salieron como 20 discos más. Mira, como salieron como 20 discos más y yo dije, verga. Antes no era así, antes me sentía más especial cuando sacaba un disco porque Sí. casi nadie sacaba disco. Y ahorita es que, no, mira, de repente hablas con la parte de las plataformas y no sé qué, no, que van a salir no sé cuántos discos Sí. y no sé qué, y te dicen, y uno entra con esa ansiedad como que, nah, marico. Sí. Está muy bandera, pero es parte de, igual, mira Igual. que este no es el cargador que me caga el mío, Sí. weón. Sí, no. Frau, este es como es el 14. Oh, and he needs that one. Sí. Pero creo yo que hay que adaptarse. Hay que adaptarse, hay que seguir haciendo lo nuestro, weón, hacer la musiquita como lo hacemos, con bastante amor. Y mira, no jodas, se apagó el teléfono. Fue el último mensaje, literal. Y no jodas, se apagó el teléfono. No, sí. A ver. Ya. Esperar, a ver. ¿Qué estás escuchando tú Siento- ahorita último? Yo siempre escucho las mismas canciones por años. Tengo lo ¿en serio? mismo. Tengo Drake, tengo Brent Faiyaz, tengo Aaliyah, tengo R&B, tengo Genuine, tengo... Más que todo Lauryn R&B, ¿no? Hill, Como me dijiste. Afrobeat.
Ok. Lauryn Hill, Thames, Afrobeat, o sea, todo, si tú miras mi Es lo Apple, que es. Estamos similares, ¿oíste? sí. Estamos Viene siendo, bueno, similares. sí, tengo a Kendrick aquí, obviamente, porque acaba de sacar, pero sí, o sea, mira, es Kendrick y luego fucking... Ay, la segunda canción ¿Qué? Ey, ¿qué es eso? Yo quiero saber. es... We all know this. Espérame. A ver, a ver, a ver. Yeah. Es lo Ok. que es lo que es. Y luego... Así me levanto yo en la mañana. Sorry, no, que dice Sí, que es me, lo me que van a es. copyright. Estamos ahí en la misma Sí. onda. Yo ahorita yo creo que Bien tengo... relax, bien chill. Sí, tengo mucha música y salsa también estoy escuchando mucho. Yeah. Esto es salsa, literal. Esto me recuerda mucho a mi niñez. Salsa. Esta canción me gusta mucho. Ellos son mexicanos, Yoshi y Sisi. Oh. Ellos son muy buenos. O sea, esta canción se llama Cristal. Es como un... Vamos a ponerla rápido ahí, corta. Es como un... ¡Ey, temazo, muchachos! ¿Oyeron? ¡Temazo! Ellos están muy duros. Ellos son de acá de México. También los estoy escuchando mucho con este proyecto que sacaron ahorita. Y sí, literalmente, yo, mano, soy de las personas que sí, soy trapper y me pegué con el trap, pero nunca he sido como tan consumidor de trap como la gente cree que de pronto Sí. sería. Como que siempre he sido más de R&B. Incluso cuando empecé lo que yo escuchaba era Bryson Tyler, Party Next Door, que sí, Drake en su etapa R&B, que es de las Sí. mejores. Mm. Y no sé, como que siento que mucha gente de repente piensa eso, pero no, gente. Estamos en otra, literal. Estamos Sí. escuchando otras cosas. Vamos a volver a esto. Ya. Perfecto. No, sí, todo eso de la música es chistoso, ¿verdad? Porque, o sea, hacemos un tipo de música y eso es lo que se pega y de repente como que está difícil. Sí. ¿Sí te ha dado miedo? Sí. ¿Cómo? ¿Has sacado algo y como que ha dicho como que... Ya llega un punto donde no. Porque... Pero en su tiempo. Sí, en su momento sí. O sea, pasa que cuando yo empecé, como que sacaba trap y paralelo a eso, como que, qué sé yo, no, de repente no le hacía un video oficial, pero de repente siempre hacía un dancehall o un afrobeat y trataba de cantar, o de repente hacía un boom bap donde cantara. Entonces, como que de alguna forma u otra, en paralelo, trataba siempre de mostrarle a la gente que me gustaba cantar. Entonces, al día de hoy, hay mucha gente que no está de acuerdo, porque, como que me dice grande por estos temas de trap, pero hay mucha gente que sí lo entendió. Entonces, el hecho de haberlo como que intentado, también canciones que estaban mal hechas, con el autotune mal puesto, y no sé qué, y esto, lo otro. Como que ese tipo de experiencias y de cometer de repente un error y como que te hace, no, en esta próxima lo hago mejor y voy a tratar de entonar mejor, Sí. voy a tratar de tener una mejor referencia. Entonces, creo que al día de hoy me gusta incluso antes. Sí. Mientras más experimento, me gusta más el reto. Y cuando entro en los comentarios, definitivamente cada vez es menos la gente que me juzga. O cada vez menos la gente que dice como que eso otra vez. Porque ya dice, marico, él siempre lo hace, pues. Sí. Siempre intenta hacer algo distinto, por así decirlo. Sí. ¿Han habido veces que has estado en el estudio y sabes que no va a salir nada bueno? Claro. Pero no nomás contigo, o sea, vamos a decir, a lo mejor la colaboración no está meshing como pensabas, o productor, o quien sea, o sea, ¿qué haces en ese momento? ¿Te aguantas o sales? Me siento mal, me siento mal. Honestamente sí es como, fíjate que en el disco hay una canción con Eladio Carrión. Y yo sentía mucha presión porque yo igual lo admiro mucho. Y él es muy amigo mío, o sea, tenemos una relación de pana súper firme. Y yo me sentía súper presionado así y tal. Y yo lo escuchaba a él rompiendo así seguro y que... Sí. Y de repente lo rapeaba y de repente se mete en el micrófono y yo así que no, este marico la está rompiendo. Y así como que estoy así callado tal. Y no me salía nada. O sea, no me salía absolutamente nada. Y terminé como que montando algo tipo por no dejar de montar algo. Sí.
Pero después les hablo claro a las personas que trabajan con él, a las personas que de repente el pana que está grabando le decía como que, mano, mira, déjame grabar otra vaina. El hermano estaba ocupado, no es como que le voy a decir, mano, mira, para que escuche, no, él estaba girando en ese momento. Y yo como que, mano, mándenme la cosa y yo después termino mi vuelta. Y bueno, agarro, escucho la pista, analizo todo lo que había escrito, cambio 1, 2, 3 cosas que al final es detalle. Y es darle tiempo. Yo creo que ser honesto, como que de repente uno no siempre va a darlo todo en el estudio. Uno no siempre va a hacer en el estudio, en el momento vas a hacer el hit. Sí. A lo mejor es esperar, guardarse y decir, mira, yo después hago lo que tenga que hacer. Sí. Te sientas en tu comodidad, a tu tranquilidad, en tu seguridad y lo haces y rompes. Sí. Y eso me ha enseñado mucho. Sí. Porque uno también se presiona a veces y a lo mejor por uno querer quedar bien hace ahí uno todo a lo loco y no está cool. No, sí. Pero sí, yo trato de ser, como te dije, siempre tratar de ser claro para no hacer mal las cosas. Es lo que es. Real. Sí. Real, porque sí, en el estudio a veces uno se queda como que... Sí me ha pasado a mí como que yo digo, bro... Dámela para mañana. Y también porque me he acostumbrado, yo sola me grabo, traigo mi laptop y traigo yo mi también micrófono tengo y todo. La misma. Yo estoy acostumbrada ya, prefiero hacerlo, estoy en un hotel, lo grabo yo sola, whatever, te mando las voces. Y a veces cuando estoy ahí, hay como un montón de güeyes y están fumando y están esto y lo otro y me quedo como que, dude. Y viene la ansiedad aparte. Sí, o es todo eso y luego aparte, no hay cabina, hazlo ahí. Todos están fumando. A mí la garganta es muy fácil que se me arruine cuando la gente fuma mucha. ¿Y fumas tú? Bueno, sí. No. Fumo para dormir. Ok, es verdad, tú no fumas. Sí, es verdad. Pero hay gente que como cigarro y te quedas como... Sí, no. ¿Y cómo voy a venir yo a su casa a decirles? Pero también es como... Güey, son como 10 cigarros. Sí, te entiendo perfectamente, pero... No, yo creo que es hablar claro, ¿no? Sí. Sí, a veces uno también se cohíbe por lo mismo, como que... No, de repente estoy aquí en el estudio de alguien, pero, bro, es como, bueno, si tú me estás invitando, no es como que te voy a prohibir, pero de repente, mano, el cigarro me está haciendo daño, por favor. Ahí, yo nomás... Si no voy a grabar, hermano, ¿estás claro? Pero, mira, por ahí, ahorita que estamos en vivo otra vez, mucha gente preguntó si vamos a hacer un feat y definitivamente estamos aquí hablando de eso. Sí. ¿Qué quieren escuchar ustedes de Snow y Soto? Quiero saber. Sí, lean. Tienen que decirnos, díganos. Les dije a tu chat que quieren que hagamos y luego dijeron trap. Pues bueno, vamos a sentarnos. Yo creo que hay que hacer varias pruebas. Definitivamente hay que hacer un trap para probar. Ok. Hay que hacer un trap para probar. Ahí yo creo que... Trap R&B. Trap R&B está cool. Trap R&B. Yo creo que esa tendencia me gusta más. Como que... Trapcito R&B donde se pueda de repente hacer un estribillo ahí, tú sabes, cantadito. Y de repente unos chanteos más rapiaditos. Uf, ahí por ahí hay vibe. Pero sí, no, hay muchas ideas nuevas, gente. Yo creo que definitivamente 2025 va a haber mucha renovación musical. Y no nada más en el ámbito de nosotros lo que podamos hacer o no. Pero todo va a ser fresco. Y bien trabajado. Hell yeah. Hell yeah. Pues para allá vamos, guys. La próxima vez que nos vean, después de este podcast, nos van a ver en el estudio, grabando. Ojalá que haya video. Sí. Ahí veremos unos shows, unas cosas. Yo para acá, él para allá, para todos lados. Entonces, les quiero dar muchas gracias a ustedes por vernos, obviamente. Y a Big Soto por pasar por aquí. Y como ya sabes, voy a venir más yo para acá. Y estás invitado a mi casa cuando quieras, ahí en Los Ángeles. Ahí es donde te vi con Eladio. Sí. Super show. Sí. Yo fui con mi hermano, es más. Increíble. Entonces, buenas cosas vienen y que todo sea por la libertad creativa de todos los artistas y que puedan hacer lo que les venga a la mente. Definitivamente. Bueno, muchas gracias por invitarme. Realmente... Me sentí súper bien hablando, platicando, porque realmente es una plática de dos artistas hablando de cosas que pensamos. Y eso está cool. Creo que también inspira a mucha gente de pronto que está ahí detrás de la pantalla y que trata o tiene, no sé, dudas de su talento, lo que sea. Bueno, esto concluye en que definitivamente no se limiten, hagan lo que les nazca de corazón, pero que se sientan felices y contentos con lo que están haciendo. Creo que eso es lo que va a hacer que lleguen a lo que quieren llegar o logren lo que quieren lograr. Y bueno, con mucho amor, nos vemos prontico. Y la próxima que nos van a ver va a ser en el estudio, claro que Exactamente. Hell yeah, gracias. Everybody have a good night. Y comenten qué tipo de música quieren de nosotros. Coméntenlo ahorita. Y muchas gracias. Good night.
Esa niña no se aguanta. Quiere todo porque el pussy sabe a Fanta. Si la dejas por pendejo se te casa. Dale todo, 2 de lengua y una horchata. Si te alcanza, I'm the shit, huh? Are you catching what I'm throwing for a picker? Same bitch I always was, now I'm just richer. I'm about to shake it up and check the Richter. This a sticker. You say some things your numbers don't say. I got some kids with toys that don't play. Kilo de azúcar pa' mi cornflakes. I don't need roses, pour me rosé.